Hola, vamos a estudiar ahora los cuadriláteros cíclicos. Para empezar, recordemos que las mediatrices de cualquier triángulo se van a intersectar en un punto que es el centro del circuncírculo. Por lo que para cualquier triángulo siempre va a haber un único círculo que pasa por los vértices del triángulo. Cabe entonces preguntarse si esto pasará con un cuadrilátero, un pentágono, etc. Inmediatamente podemos ver que esto no siempre ocurre. Por un lado, si tomamos un punto D sobre el circuncírculo del triángulo ABC, entonces el cuadrilátero ABCD tendrá todos sus vértices sobre una circunferencia. Pero si el punto lo hubiéramos considerado dentro o fuera de la circunferencia, esto no hubiera ocurrido. Por ejemplo, considerando el cuadrilátero determinado por A, B, C y E, no puede existir una circunferencia que pase por sus vértices, puesto que solo hay una que pasa por los vértices A, B y C, y esa no pasa por E. Lo mismo va a ocurrir si tomamos el punto fuera de la circunferencia. Por ejemplo, el caso del cuadrilátero A, B, C y F. Aquellos cuadriláteros que tienen todos sus vértices en una circunferencia se llaman cuadriláteros cíclicos. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si un cuadrilátero es cíclico? Para esto recordemos que los ángulos inscritos en la circunferencia miden la mitad del arco que abrazan. Esto implica que cuando dos ángulos inscritos están abrazando el mismo arco van a medir lo mismo. Observemos que estos puntos van a determinar un cuadrilátero que tiene todos sus vértices en una misma circunferencia. Por lo tanto, en un cuadrilátero cíclico puedo ver desde dos vértices el lado opuesto bajo ángulos iguales, y esto se va a repetir para cualesquiera dos vértices respecto al lado opuesto determinado por los otros dos vértices. Por otro lado, si consideramos los ángulos inscritos de vértices opuestos, estos no van a ser iguales, sino que van a ser suplementarios. Lo mismo va a ocurrir si consideramos los ángulos inscritos en B y en D. Esto ocurre si el cuadrilátero ABCD es cíclico, pero nos da una idea muy clara de qué cosa es lo que debemos pedir a un cuadrilátero en general para que sus vértices estén en una circunferencia. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Para que cuatro puntos A, B, C y D determinen un cuadrilátero cíclico, entonces debe de ocurrir alguna de las siguientes dos condiciones. La primera es que, por ejemplo, si A y D están en el mismo semiplano determinado por la recta que pasa por B y C, basta que desde A y desde D se vea el segmento BC bajo ángulos iguales. La condición 2 pide que existan dos puntos, por ejemplo, A y C, en diferentes semiplanos determinados por la recta que pasa por BD, de tal manera que los ángulos A y C sean suplementarios. Para demostrar el primer caso, consideremos cuatro puntos ABCD, de tal manera que desde A y desde D se ve el segmento BC bajo ángulos iguales. Sabemos que por los vértices de cualquier triángulo pasa una única circunferencia. Entonces podemos considerar el circuncírculo del triángulo ABC y, por ejemplo, la intersección de BD con el circuncírculo que le vamos a llamar E. Ese punto determina un cuadrilátero que tiene todos sus vértices en la circunferencia, en este caso A, B, C y E. Por lo que mencionamos inicialmente, los ángulos en E y en A deben de medir lo mismo, pues están abrazando al arco BC. Y por hipótesis, BAC mide lo mismo que BDC. Esto implica que CE debe ser paralelo a CD. Y como estas dos rectas comparten el punto C, entonces D debe de ser igual a E. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es cíclico. Para demostrar el caso 2, consideremos el cuadrilátero ABCD de tal manera que desde A y desde C se ve el segmento BD bajo ángulos suplementarios.
De nuevo voy a considerar el circuncírculo del triángulo ABC y voy a nombrar E a su intersección con el segmento CD. De esta manera el cuadrilátero ABCE es cíclico y por lo tanto los ángulos desde A y desde C ven al segmento BE bajo ángulos suplementarios. Como los ángulos BCD y BCE son iguales, entonces los ángulos BAD y BAE deben de ser iguales, lo cual implica que D es igual a E. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es cíclico. De esta manera hemos demostrado el resultado. Ahora ya sabremos que un cuadrilátero va a ser cíclico si desde dos puntos consecutivos se ve el segmento opuesto bajo ángulos iguales o bien desde dos puntos opuestos se ve la diagonal bajo ángulos suplementarios. Bueno, es todo por esta sesión. Hasta luego.